Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Y con ella anda la Shabbat, la partición del Shabbat. Así como hay una apertura del Shabbat o como vamos a recibir el Shabbat, también lo despedimos. No porque se termine o porque, sino porque estamos haciendo una conexión con el ritual. Todo lo que aprendimos de la semana que pasó, que acaba de terminar, lo ponemos por obra al iniciar la próxima semana. Bueno, terminamos la porción número 21. Esta semana viene doble porción, la 22 y la 23. Vallequel convocó y Pecudei cuentas. Entonces, pues es como poner ese sello para que sea una semana en bendición, para que sea la apertura de esas puertas de poner en práctica lo que hemos aprendido. Y entramos pues a la introducción de lo que vamos a experimentar, de lo que vamos a poner por obra, de lo que vamos a ejercitar y a estudiar la próxima semana. La primera porción va desde el libro de Éxodo Shemot, capítulo 38, verso 21, hasta el verso, capítulo 40, verso 38. Perdón, del 35 al 38-30 va la primera, Vallequel. Éxodo Shemot 35.1 al 38.30. Y la segunda, Pecudei o cuentas, va de 38.21 hasta el 40.38. Entonces, vamos a hacer la pequeña introducción de la primera porción. Vallequel. Vallequel traduce así como convocó, como reunión, como una reunión, una cajal. O sea, prácticamente en sí no es una reunión, es una cajal, es una congregación de los primogénitos hechos perfectos. Porque ya se sabe lo que tiene que hacer y ahora se pone por obra, en práctica. Entonces, es cuando ya se mueven los ejércitos celestiales, los millares y millares de ángeles, la construcción del templo, teniendo todas las medidas, ahora vamos a la acción, teniendo todos los recursos. Entonces, pues realmente esa construcción del templo es un examen en nuestra vida práctica para comprobar si hay amor o no al prójimo. Entonces no necesitas convencer a nadie de este o tal candidato o de elegir a tal o cual gobernante o dirigente, sino que simplemente amar al prójimo. Y entonces quien ama al prójimo, pues ahí es, porque hay afinidad de forma. Entonces se tiene todas las cosas en común y parece grotesco en la religión y política tradicional que los encargados a tener todas las cosas en común, pues como que no permiten lo que ellos conocen como comunismo, pero realmente eso viene del sistema del reino de los cielos, compartir todo en común. Para eso tiene que haber un nivel muy elevado, y por eso los discípulos del Mesías todo lo compartían en común. El problema es que si entro a esa congregación de los primogénitos hechos perfectos sin la perfección, pues eso se vuelve peor que el caos de cualquier sistema de este mundo. Entonces, todas, no solo todas las cosas, no solo algunos, o no solo los bienes. O sea que si alguien se enferma, comparto con el enfermo ese proceso de enfermedad. Si alguien prospera, también comparto la salud, comparto la alegría, y entonces ahora sí puedo compartir lo material, la prosperidad. Entonces, bueno, por eso esa es la visión del omnipotente, donde se forma eso, lo que uno ocupa es lo que forma, ese espacio, tiempo que se vuelve materia. Y esa es la forma, la materia. Pero informa es lo que toma forma, es lo que lleva adentro, es lo que realmente soy, pero requiere practicarlo, experimentarlo. Y por eso esta es una semana, le llamamos intensa. En nuestro país hay elecciones, entonces el mundo secular es intenso, está intenso, precisamente porque hay mucha tensión a esa elección. Entonces,
igual nosotros tenemos una porción intensa por toda la parafernalia del templo y todo lo que representa y cómo podemos ejercitar ese amor al prójimo. Bueno, no estamos diciendo que sea buena, que sea mala, que es intensa. Y entonces, bueno, ahí los congregados, esa parte de congregarse no es reunir una serie de personas en un lugar y debatir o adoctrinarlo, no, es la construcción con integridad. Íntegro quiere decir conforme al modelo original, y por eso, bueno, cuando hay conocimiento debe de haber un balance con la manera de ser, el balance del yo, del ego, y por eso, pues esos redimidos, esos restaurados, los que tenemos el plan divino, o el razón o la voluntad del Padre, pues es que pues vemos nosotros que toda la vida es como un negocio, como un juego donde somos los jefes y no los sirvientes. Y por eso, si nosotros tenemos el diseño, si tú tienes el diseño del plan divino, del razón o de la voluntad del Eterno, ahora ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Por eso, pues hacer esa construcción con integridad. El cambio real no es con armas ni con violencia. El cambio real es con ideas. No caen los gobiernos, no caen los gobernantes, caen sus ideas. Y por eso la cuestión no es externa, es interna. Porque la idea está allí en la mente. Y por eso, si se prohíbe o prohibimos exactamente lo que se hacía para la construcción del templo, precisamente pues amarrar, coser, tejer, levantar, cuando la persona lo mata a la letra, entonces no hace absolutamente nada de eso en Shabbat, porque supuestamente está prohibido, porque no entiende el trasfondo de que amarrar, coser, tejer, levantar, de esas 38 prohibiciones del Shabbat, no son prohibiciones. Es que si usted ya terminó la obra y le sigue trabajando esa obra, la daña. Entonces, cuando se quedan en la letra lo mata. Y por eso el trabajo de la semana es como la emoción dentro, es como trabajar en nuestro ser interior. Y ese Shabbat es solo para disfrutar ese reposo. Y por eso, pues se malinterpreta lo que se dice en la porción semanal, Vallequel y convocó. Por eso, cuando el individuo o el estado del individuo se separa de todo, es el mismo estado rico, sano, alegre, o pobre, triste. O sea que cuando no hemos trabajado en las emociones, aparecen las enfermedades, las quiebras, los divorcios, las separaciones, la tristeza, el desánimo, porque precisamente no ha entrado en el reposo. No se trata de guardar un día, sino de hacer una obra en el ser interior que nos permita ceder a ese reposo. Cambiar la percepción de sí mismo, cómo nos miramos. Entonces, convocar o Vallequel, después de ser contados, es como un filtro. Si no era contado, no era convocado. Si no era tenido en cuenta, entonces no era invitado. Por eso aparecen los invitados a las bodas del Cordero. Y estos estaban ocupados en otras cosas. Estos son los que no entienden la esencia de entrar en el reposo, y entonces prohíben encender fuego. Y hay algo como un poco más grotesco en la cultura, en algunas de las costumbres judías, que para no encender fuego y amainar su ansiedad a través del tabaco, del cigarrillo, entonces hay máquinas especiales que están encendidas para poder no infringir el Shabbat. Entonces son cosas que a veces producen risa por el mal enfoque de esta profundidad de la sustancia energética detrás de las cosas físicas. Por eso dice pues que Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, pues se llaman Vallequel, y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Oiga, Yahweh, no Moisés. Moisés estaba haciendo como el intermediario.
¿Qué fue lo que mandó a hacer? 6 días se trabajará, más el día séptimo os será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Entonces decimos, bueno, y entonces, ¿por qué la gran mayoría de las personas guarda el domingo? Otras creencias religiosas ni siquiera saben si es sábado o domingo y no se muere. Entonces allí vemos nosotros la mala percepción de lo que es el Shabbat, que obviamente después de tenerlo en la sustancia, esa misma sustancia se materializa. Entonces nadie te obliga a guardar el Shabbat, que simplemente lo haces porque estás en reposo y estás mostrando cómo es que funciona de lo interior a lo exterior, no imponiendo el Shabbat en el exterior y con una cantidad de problemas en el interior. Entonces, y viene la otra, ya está toteado el religioso cuando exige que en ese día no se mueva nada, y para más completar, dice, no encenderá fuego en ninguno de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, ok, qué bueno que no lo encienda el fuego por celo a lo que entendió, pero más allá, ¿de qué me sirve no encender el fuego, no encender la televisión, la radio, no encender el celular, si es que no lo enciende, y estar iracundo y estar enojado, altivo y soberbio con los demás, porque yo sí lo hago y los demás no lo hacen? Entonces, es eso lo que no es una criticación, sino un enfoque a la realidad de la sustancia que está escondida detrás de los que se convocaron. Vaya que y convocó. Entonces, por eso es un desafío de congregarse, porque precisamente hay que tolerar muchos comportamientos, costumbres, modas de las distintas personas que se reúnen, porque precisamente están en ese proceso de ser inscritos o de ser tomados en cuenta, y pues eso es lo que explicamos en la anterior semana, cómo nos tienen en cuenta y cómo somos tomados en cuenta. Entonces esta porción básicamente se repite la porción de Terumá, la manera de cómo elevarnos. Lo único es que en Terumá se dio la orden y en Vallequel se obedece esa orden. Entonces ya no es que construirá, sino que construyó, ya no es que hará, sino que hizo. O sea, ya no es tiempo futuro, sino tiempo presente. Y entonces, por eso, pues no somos un individuo, somos una especie que cada individuo tiene exactamente lo mismo que el otro. Y por eso se requiere entender que todos somos uno. La unidad, no el monoteísmo, sino la unidad en la manera de pensar. El modelo del templo, no hay otro diferente, es un solo modelo. Que hay otro distinto, pero no funciona de la misma manera. No tiene la misma función, porque los propósitos para los cuales fue diseñado son diferentes. ¿Con qué propósito se diseñó el templo? Es para vivir en reposo, para vivir protegidos, para vivir prosperados, para vivir en la tierra como se vive en el cielo. Entonces Vallequel, que repite todo lo de la porción de Terumá, pero en tiempo presente, repite el mismo modelo, y entonces insiste que sea así, que no lo cambie, ni le ponga ni le quite. Por eso no somos diferentes, tenemos todas las cosas en común, solo que aprendemos, si se aprende a congregarse, entonces viene la división. Por eso la palabra diablo, el arquetipo de estar separados, o sea que es la individualización, es estar separados, es diferente a estar unidos. Por eso, pues nos dice el libro de los Hechos que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh. Estuvimos precisamente explicando muy bien que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, ese aceite de la unción, entonces ahora se manifiesta en el Mesías. Y hablaban de nuevo de la palabra. Pues eso trae sabiduría, ya no se reúnen para discutir ni para pelear, sino para poner por obra la palabra. Porque había una razón, eso lo puedes encontrar en Hechos 31, 4:31. En el 32
Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces aparecieron estos comunistas. Y ahora hay que matarlos. Por eso es que las guerras no las crean los pueblos, las crean los gobernantes con un mal enfoque, por una mala percepción de lo que es la verdad de la palabra. Y con gran poder de los chelías o los apóstoles daban testimonio de la resurrección de el Adón Yeshua Hamashiach, del Señor Yeshua. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En un debate o estamos en la acción de manifestar el reino de los cielos en la tierra? Por eso la conciencia es ser consciente, y ser consciente es darme cuenta. Y entonces, pues, ¿cómo podemos llegar a ese estado de ser, de compartir todo, de tener todo en común? Poder saber y entender que somos uno. Precisamente esa es la labor de Yeshua en nosotros, y por eso nos dejó un solo espíritu, su espíritu sagrado, para que transforme, cambie, aconseje. Y entonces, por eso el profeta había anunciado, el profeta Isaías en el capítulo 4, por ahí en el verso 5, que donde quiera que haya una convocación, un vallequel, allí el Eterno coloca coberturas. Habrá nube y oscuridad para el calor del día y columna de fuego para el frío en la noche. Entonces, pues todo esto viene en esa paz, en esa tranquilidad, en esa buscar la paz con toda la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pues vemos esa presencia del Todopoderoso en cada momento, en cada tiempo, en cada hora, cuando logramos acceder a ese nivel de unidad. Por eso, si somos uno, pues se comparte todo en común. Y ahí viene, pues, no solamente ya nos habían expropiado los religiosos, ya nos habían expropiado los politiqueros, pues, y ahora pues ya nos van a expropiar por comunistas. Entonces, por eso es que hay que saber interpretar las escrituras, para poder buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No puedo juzgar el estado de ser de alguna persona que aún no ha entendido este nivel, que en el cual tenían todas las cosas en común los discípulos de Yeshua. Y ese es el resultado de una buena labor en cada uno de nosotros. Entonces, esta porción vamos a estudiar pues precisamente la orden del Shabbat, y que quede claro cuál es el propósito del Shabbat y por qué Yeshua es el Señor del Shabbat, y ese fuego que es el fuego del Espíritu, no el fuego solamente que cuando uno enciende algo le cambia la sustancia de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Entonces eso es lo que el Eterno nos está diciendo, que no encienda fuego en Shabbat porque sentamos en su reposo. ¿Qué es el reposo? No cambie esa sustancia, no la cambie, no la evapore, no la vuelva agua. ¿Por qué? Porque está en Shabbat, está en reposo, y así permanezca para siempre. Entonces viene ahora el otro desafío, la ofrenda para la construcción. Recuerdan que en Terumá pues se pidió la ofrenda. Entonces ya aquí, como es el tiempo de la acción, se está recibiendo la ofrenda. Pero lejos de las obras que hacen hoy, que están haciendo el edificio o cualquier obra en común de cualquier comunidad, y se pide y se pide y se pide y se pide y se pide, y nunca se para para la construcción del templo o construye otra cosa. Aquí dice, bueno, ya está lo suficiente, no traiga más. Y allí viene algo muy especial, porque esta ofrenda, esta teruma, es para algo específico. Es muy diferente al macer o el diezmo, es muy diferente a la seracá, que es la ofrenda de misericordia, o a la primicia del bikurim. Es muy diferente porque esta ofrenda directamente para construcción del altar. Entonces todo lo que uno sacrifica para vivir alegre, feliz, pues tengo que sacrificar la tristeza, el desánimo, para poder subir de nivel. Y entonces pues aparecen los diseñadores. Por eso en todo arte, un arte es una destreza, y si yo no tengo destreza para algo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a liderar? ¿Cómo voy a diseñar? Sí, pues me va a quedar totalmente equivocado, me va a quedar errado, con una visión totalmente distinta a la visión del Omnipotente. Y entonces por eso es que esos directores de la obra, no traiga más, que ya está completo, ya tenemos todo.
Cuando tienes todo ya es suficiente. Y cuando tú sientes que lo tienen todo, entonces lo tienes todo. Entonces por eso aparece ya la construcción, hizo, colocó, y algo muy emblemático, por allá en el capítulo 36 o 37, no recuerdo bien en cuál la del azar, en cuál capítulo está, la alegoría de las esposas de los levitas. Recuerde que los levitas no eran los sacerdotes de la iglesia tradicional que les prohibían casarse, los levitas tenían esposas, y las esposas cumplían una función, una labor. Estaban a la puerta de la entrada del Mizcán de reunión con los espejos, para que una señora en la puerta con espejo que pronto de parte se corta, qué sé yo, esa es la persona que mira lo físico y no mira la sustancia, porque la esposa siempre es el espejo del esposo. Y por eso cuando el incidente de Sara, que se rió, el ángel del Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara tu mujer? Si la que se reía era Sara, ¿por qué le pregunta a Abraham? Precisamente si yo me miro al espejo, no le hago reclamo al espejo si estoy alegre, triste, sino que tengo que mirar mi propia imagen. Eso es aprender a mirarnos en el espejo, algo que hemos practicado en la mañana. ¿Por qué revisamos, por qué esto en la oración de la mañana cuando vamos a orar con los salmos? Y entonces decimos, bueno, vamos a mirarnos al espejo. Entonces, no necesariamente es a un espejo físico, a un espejo material, y entonces, bueno, incluso teníamos esos registros de mirarnos en el espejo de cada mañana. Bueno, ¿y por qué nos miramos en el espejo? Precisamente se mira en el espejo con 4 leyes. Una, que todo lo que te molesta del otro es lo que tienes que cambiar en ti. Entonces la mujer parada en la puerta, a la entrada del Mizcán, te está diciendo a qué fue a ese lugar. A la congregación no se va ni a discutir, ni a pelear, sino a demostrar esto que hemos cambiado, a aportar, a ser servidores, a ser sacerdotes, los servidores en el orden de Melquisedec. Bueno, y un espejo, esas leyes para aprender a mirarnos en el espejo. Si te critican, y te hiere, lo tienes reprimido en ti. Pero si te critican y dice, y tú sabes que esa área está bien, es porque es lo que tiene que cambiar el otro. Todo lo que el otro quiere cambiar de ti es lo que tiene que cambiar él. Y viceversa. Esa tercera ley del espejo es viceversa a la primera. Todo lo que te gusta de otro es lo que reconoces que ya lo ganaste dentro. Entonces esas 4 leyes, cuando las ponemos en práctica, pues tiene sentido por qué las mujeres de los levitas estaban a la puerta del Mizcán o del lugar de reunión. Entonces, como estamos hablando de la construcción del templo, pues también estamos hablando de cómo se le dan el derecho legal para la construcción de ese Mizcán. Bueno, allí termina pues la primera porción, y la otra que son las cuentas, el Pecudei, pues nos ordena hacer las cuentas, y entonces lo primero en esas cuentas es la hechura de los vestidos. O sea, esa cuenta no es una contabilidad de auditoría de una empresa, no, es algo más especial, más excelso, porque nos manda a hacer las cuentas, el Pecudei, y luego dice que las mujeres tejieron y armaron los vestidos, los tejieron. ¿Por qué dice el apóstol Pablo y los evangelios que ninguna palabra vana salga de tu boca, porque de todas ellas tendrás que darle cuenta? Es el Pecudei. Entonces es algo muy especial. Como lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Lo mismo esas cuentas es que nosotros, en el reino de los cielos no se está hablando constantemente del dinero. En el reino de los cielos se está hablando de lo que uno crea.
Y esas son las cuentas que te pide. ¿Qué piensas, qué dices, qué sientes y qué haces? Porque si piensas mal o hablas mal, entonces constrictas el espíritu por el cual has sido sellado para salvación. Por eso dice que ninguna palabra vana salga de tu boca, porque de todas ellas tendrás que darle cuenta. Entonces ahí empieza a armarse los vestidos de gloria, esos tejidos. Entonces aparece pues ya las funciones de cada uno y la obra terminada. Cuando se termina el templo, la construcción, se entra a ese reposo, al terminar la obra, entonces aparece el gran resultado. ¿Cuál es el gran resultado? Que la gloria del Señor llenó todo el lugar. Entonces por eso una nube cubrió el Mizcán de reunión y la gloria de Yahweh llenó el Mizcán o el templo de reunión, y no podía Moisés entrar al Mizcán de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba todo. Bueno, que cuando tenemos todo y estamos llenos de todo, no nos falta nada. Y es allí donde dejamos de pedir cosas en el mundo físico, porque ya sentimos que la tenemos. Y cuando uno siente que la tiene, la declara y da gracias porque la tiene, pues se glorifica el Eterno en ese templo que es tu cuerpo, que es tu mente, que es tu corazón, y te vuelves un creador. Aparece la cosa, porque dentro hay llenura del poder del espíritu creativo que insufló el Eterno en nuestro interior, en nuestras entrañas, desde sus entrañas. Es lo que se llama Rahamín, o la misericordia. Por eso, pues ponemos por obra esta construcción, y al terminarla, tenemos la certeza que de aquello que deseamos ya lo tenemos. Bueno, entonces tenemos allí la conclusión de esta introducción de estas dos porciones, que tenemos el desafío de esta semana en practicarlas y en ponerlas por obra. Decimos feliz fin de semana. En hebreo se dice Chauba, semana, top, buena semana.